circuitos ya tienen la característica de memoria y que pueden alzar o almacenar al menos ya un bit que vamos a tener. Dentro de estos circuitos secuenciales se encuentran los flip-flop. Estos flip-flop hay de diferentes tipos, son 4 tipos. Uno que es el SR, el D, el T y el JK. Por su importancia estamos viendo únicamente el SR y el JK. El D y el T no lo estamos viendo. No nos estamos basando en el SR y el JK. ¿Sí? También vimos que dentro de lo que son de los flip-flop hay flip-flop asíncronos y síncronos. Los asíncronos son los que en cualquier momento yo puedo cambiar sus señales de entrada, y los flip-flop síncronos son aquellos en el cual su comportamiento se define a partir de un pulso de reloj llamado, en este caso, CLK. ¿Sí? Vimos también la tabla del flip-flop SR. Vimos lo que era una transición positiva y una transición negativa. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que una transición positiva es cuando va de 0 a 1. Una transición negativa es cuando viene de 1 a 0. ¿Sí? Y que también los flip-flop tenían este aspecto, que de acuerdo a una burbuja que se encuentra en la entrada del flip-flop, nos define si es de transición positiva o de transición negativa. También vimos que existen unas entradas asíncronas. Estas entradas asíncronas lo que hacen es que en cualquier momento yo puedo mandar un flip-flop, ya sea 0 a 1, ¿no? Dependiendo de estas entradas asíncronas, y estas no le hacen caso al pulso del reloj. ¿Sí? Entonces, con estas entradas asíncronas yo puedo mandar mi flip-flop a 0 o mandar mi flip-flop a 1, dependiendo del caso que lo necesite. Y también vimos lo que es un multivibrador estable o reloj, en el cual nos va a servir para seguir trabajando nuestro curso, y en el cual estamos diseñando este pulso de reloj para hacer nuestro proyecto final. Para poder hacer nuestro proyecto final, necesitamos un pulso de reloj que nos marque un hertz, o sea, un ciclo por segundo. Y este flip-flop, este temporizador, lo vamos a utilizar para las siguientes prácticas que vamos a tener. Hasta ahí hemos visto. ¿Alguna duda, comentario? No, profesor. Bien. Siguiendo después de que vimos nuestro temporizador, vamos a ver lo que es un contador. Generalmente estos contadores utilizan estos flip-flop y nos sirven para hacer un conteo a un circuito digital. ¿Qué nos dice? Los contadores son circuitos electrónicos digitales importantes. Son circuitos lógicos secuenciales porque la temporización es obviamente importante y porque necesitan una característica de memoria. Los contadores digitales tienen las siguientes características importantes. La primera, un número máximo de cuenta. A este número máximo de cuenta lo conocemos como modo del contador. También tenemos el punto número 2, una cuenta que pueden contar en forma ascendente o que pueden contar en forma descendente.
Otra es su tipo de operación que puede estar sincronizada o puede ser asíncrona y que son autónomos o de autodetención. Los flip-flops se utilizan para construir, contadores y precisamente lo que acabamos de ver son flip-flops y el uso que vamos a utilizar para las siguientes prácticas es hacer un contador. ¿Sí? Vamos a ver qué es un contador. Hay diferentes tipos de contadores. Contador de rizado. Dice, los contadores digitales solo pueden contar en binario o en código binario. En la siguiente figura muestra la secuencia de cuenta desde 4 ceros a 4 unos. Quiere decir que va a ser del 0 al 15. Un contador que pueda contar desde 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, como se muestra en la tabla, se denomina contador modo 16. ¿Qué nos indica esto? Me dice que un contador, el modo de un contador se define a 2 a la n, donde n es el número de flip-flops que voy a tener. Si yo tengo 4 flip-flops, voy a poner 2 a la 4 y esto me va a decir que voy a tener un contador modo 16. Un contador modo 16 va a contar su cuenta va a ser igual al modo, al número de modo menos 1. ¿Qué quiere decir? Que va a contar del 0 al 15. ¿Sí? Entonces, si yo quiero un contador modo 16, la cuenta que voy a tener va a ser del 0 al 15. ¿Alguna duda? No, profesor. Correcto, continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Un contador que me dice que tengo yo 4 bits. Si yo tengo 4 bits, ¿sí? Y que tengo 4 flip-flops, voy a tener 2 a la 4 y entonces esto me va a dar a 16. Entonces sería un contador modo 16. Pues este sería un modo 16. ¿Sí? Y vemos que tenemos desde el 0 hasta el número 15. Bien, si yo tengo 4 flip-flops, JK, y yo veo que está en 1, este también tiene 1, 1, ¿sí? El siguiente tiene 1, 1. Permítame tantito. Permítame tantito.
Tengo clases, por favor. Pues a ver si te la pido, baja la de la aplicación. Ay, ahorita no me acuerdo, espérame. Una disculpa. Vamos a continuar. Entonces, tengo yo aquí mis entradas. En J y K tengo en 1, J y K en 1, J y K en 1, J y K en 1. Mi entrada de reloj tengo aquí. Entrada de reloj. Y aquí está, ahí mi entrada de reloj. ¿Sí? Si yo veo la entrada de reloj, ¿de qué tipo de transición es? ¿Continua o en serio? ¿Mandé? ¿Continua? No, ¿cómo continua? Hay dos tipos de transición. ¿Cuál es la primera? Hacia arriba, ¿no? Sí, ¿y cómo se llama hacia arriba? Positivo. Eso. No recuerdo. Y positivo va de 0 a 1 y la transición negativa va de 1 a 0. ¿Qué tipo de transición son estos flip-flop? ¿Son TCP? ¿TSP? No. Voy a hacer más grande la figura para ver si lo distinguen mejor. ¿Qué tipo de transición tenemos? ¿La figura de abajo? No, ¿dónde está mi flip-flop? ¿Aquí está? Esto que está aquí. ¿Qué me indica eso? Aquí va mi entrada, mi pulso de reloj. Es TSN, ¿no? ¿Eh? Es TSN, ¿no? Es un T, S, N. ¿Y qué es TSN? Negativo. Una Sí, me acuerdo, es transición, transición en sentido negativo. transición en sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que venga mi pulso de reloj de 1 a 0, va a haber un cambio en mi flip-flop. ¿Sí? Cada vez que yo tenga aquí, va a tener un cambio en mi flip-flop. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Estoy marcando con rojo mis transiciones.
¿Ve? ¿Estamos bien? Bien. Para mi primer flip-flop, para este F1, si yo tengo aquí 0, voy avanzando, primera transición. Si yo tengo 1, 1 se va a articular mi flip-flop. Entonces, en este caso, si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Siguiendo, si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Siguiente transición, si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Siguiente transición, si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Siguiente transición, si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Siguiente transición, si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Siguiente transición, si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Siguiente transición, si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Siguiente transición, si tengo un 0, se va a ir a 1. Siguiente transición, si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Siguiente transición, si yo tengo un 1, un 0, se va a ir a 1. Y así sucesivamente. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Correcto. La salida de Q, vemos aquí, va conectada a la entrada de mi siguiente flip-flop. De tal forma que la salida de este pulso que yo tengo aquí va a ir conectada a la siguiente flip-flop. ¿Sí? De tal forma que si yo tengo aquí un 0, cuando llegue a la transición se va a ir a 1, cuando llegue a la siguiente transición se va a ir a 0, siguiente transición se va a ir a 1, siguiente transición se va a ir a 0 y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es para el flip-flop número 2. La salida del flip-flop número 2 entra a la entrada del flip-flop número 3. De tal forma que cada vez que pase una transición en negativo, ¿sí? Cada vez que pase una transición en negativo, se va a activar el flip-flop número 3. Si yo tengo aquí 0, y empezamos aquí, siguiente transición se va a ir a 1, siguiente transición se va a ir a 0, siguiente transición se va a ir a 1, siguiente transición se va a ir a 0. La salida de este flip-flop 3 va a ir conectada a la entrada del flip-flop número 4. De tal forma que si yo tengo 0, cada vez que tenga mi transición negativa, se va a activar. Tengo un 0, la transición, tengo mi primera transición, se va a ir a 1, siguiente transición, se va a ir a 0. Y así sería mi secuencia para este pulso de reloj. Si aquí tengo 0, 0, aquí tendría un 1, un 0, un 0, un 0, un 0, un 1, un 0, 0, 1, 1, 0, 0, un 0, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 1, un 0, un 1, un 1, un 1, un 0, un 0, un 0, un 0, un 1, un 1, un 0, un 0, un 1,
un 0, un 1, un 0, un 1, un 1, un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 1, un 1, un 0, un 1, un 1, un 0, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1. Y aquí ya se completó mi secuencia. Y otra vez vuelvo a empezar con 0, 0. ¿Dudas? No, profesor. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Continuamos. No, profe. Bien. Contadores en paralelo. Dice el contador aterrizado simple no tiene limitación de retardo de tiempo que supone cada flip-flop tenga para disparar a su siguiente. Para resolver este problema se puede utilizar contadores en paralelo y en la figura siguiente se muestra un contador de 3 bits. Observar que todas las entradas CLK están unidas directamente a la entrada de reloj. ¿Sí? Es decir, si están conectadas en paralelo. Observar también se utiliza flip-flop de tipo JK. El flip-flop número 1 es el contador de la primera posición y está siempre en modo de conmutación. El flip-flop número 2 tiene las entradas JK unidas a la salida de F1 y está en modo de mantenimiento o de modo de conmutación. Las salidas F1 y F2 alimentan a una compuerta A para controlar el modo de operación del flip-flop número 3. Con la compuerta A desactivada, flip-flop número 3 está en modo de mantenimiento. Y el flip-flop número 2 es un contador de posición del 2 y el flip-flop número 3 de la posición del 4. ¿Qué tengo aquí? Mi flip-flop, en este caso en paralelo. La diferencia es que en lugar de que vayan conectados mi pulso de reloj a la salida de aquí a este flip-flop, mi entrada de reloj que va aquí, en esta parte de aquí, va conectada a aquí a la entrada, va conectada también aquí a mi entrada y va conectada aquí, de tal forma que cada vez que hay un pulso le llega a cada uno de mis flip-flops. Es la única diferencia con la compuerta que voy a tener aquí, pero vamos a ver más adelante para qué nos sirve. ¿Sí? ¿No hay dudas? Continuamos. Bueno, aquí vemos la... Vamos a ver. Contador de rizado modo 6. Primer paso. Para construir dicho contador consiste en enlistar la secuencia de cuenta como en la siguiente figura. Observar que se necesita un contador de 3 bits. El contador de 3 bits normalmente cuenta desde 3 ceros a 1, 1, 1. Las dos últimas cuentas deben omitirse. Un truco para resolver este problema de diseño es alimentar con 1, 1, 0 un circuito lógico que produzca un pulso de borrado o reset que se envía a todas las entradas asíncronas de borrado de cada flip-flop JK, cerrando entonces o poniendo el contador en ceros. ¿Qué voy a tener? Pues tengo aquí mi contador. Si yo tengo 2 a la n y n es igual a 3,
¿qué modo sería? Ocho. Un modo 8. Si es un modo 8, su cuenta sería, recordando el modo, menos 1. Y entonces va a contar del 0 al 7. Si yo quiero que sea un modo 6, ahora ¿hasta qué número va a contar? Hasta el 5. Hasta el 5. ¿Sí? De tal modo que mi modo sería modo menos 1 y sería igual a 6 menos 1 sería 5. Entonces, este va a ser un modo 6, va a contar hasta el número 5. De tal forma que aquí yo tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 6 ya no lo va a contar. Entonces, en el 6 precisamente, aquí, es donde se va a resetear y se va a ir a 0. 2 más ahí. No, profesor. Correcto. Para que se resetee, en este caso, yo debo de poner en mi salida, A es el bit menos significativo y C el más significativo, debo poner 1, 1, 0. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar con el 0, 0, 0. Y cuando llegue al 0, 0, 1, ¿qué va a pasar? Este 1 va a llegar aquí. Y llega a mi compuerta de B. Este de C llega a esta compuerta. ¿Qué compuerta es esta? NAND. Una NAND. De tal forma que yo tendría 1 por 1 es 1. El inverso es 0. Si esto es 0, voy a tener aquí un 0, aquí va a ser un 0 y aquí va a ser un 0. Y entonces se van a resetear todos mis 3 flip-flop y se va a ir otra vez a 0. Dudas. No, profesor. Correcto. Entonces, para hacer un contador de menor modo a mis números de flip-flop, lo único que tengo que ver es conectar una compuerta y resetearlos en mis entradas de aquí. Continúo. Aquí viene el diagrama de tiempos, que era lo que vimos. Y vamos a ver aquí este contador. Un contador de décadas. Si hablamos de un contador de décadas, quiere decir que va a ser un contador modo 10. Si es un contador modo 10, ¿hasta qué número va a contar? Hasta el 9. Hasta el 9. Sería del 0 al 9. De tal forma que si yo tengo aquí 0, 0, 0, ¿cuántos flip-flop necesito para que sea un modo 10?
4, ¿no? 4. Pero si tengo yo 4, va a llegar ya hasta el 15, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacerlo ahora un modo 10. Y voy a contar desde el 0, 0, 0 hasta el 1, 0, 0, 1, que sería el 9. Cuando llegue al 10, ¿qué va a pasar? Se va a resetear, se debe de resetear a 0. De tal forma que si esas son mis salidas, yo debo de ver que aquí voy a tener un 1, un 0, un 1 y un 0. Cuando llegue a este número, se resetee. Y cuando yo tenga este 1, voy a tener aquí, seguir mi línea. En B, y este que sería en D. 1 por 1 es 1, el inverso es 0. Entonces ya voy a tener aquí un 0 y se van a resetear todos mis flip-flops. De esta forma, yo puedo diseñar un contador de décadas de rizado modo 10 con flip-flop. ¿Dudas? No, profesor. Bien, ¿no hay dudas? Seguimos. Aquí ya tengo, digamos, mi pulso de reloj, mi entrada de borrado, las salidas de Q. Vamos a continuar. Existen contadores ascendentes y descendentes. ¿Sí? El ascendente va a contar desde 0 hacia arriba, hacia el número que yo quiera. Y el descendente, en este caso, contaría desde el número máximo hasta el 0. Si yo tengo 3 bits, ¿qué tipo de modo sería? Sería 8. Un modo 8. Y contaría, De 0 contaría Hasta el 7. ok, del 7 al 0, si es descendente, ¿no? O sea, va a contar desde el 1, 1, 1, y va a llegar a lo que sería 0, 0. ¿Cómo trabaja este flip-flop? Bueno, mi pulso de entrada, entradas, transición negativa, JK en 1, JK en 1, JK en 1, JK en 1. Y entonces yo voy a tener que aquí, para mi primer flip-flop, y este es transición negativa, marco mis transiciones para no equivocarme. Profe, ¿todas las transiciones de los contadores van a ser negativas? No, puede ser positiva. ¿Qué me va a indicar? El pequeñito círculo que yo tenga aquí. Para nuestros casos, ahorita lo estamos utilizando con transición negativa. Pero si yo pongo estos JK sin el círculo, quiere decir que va a ser transición positiva. ¿Eh? Bien. Ok. Para mi primer flip-flop, fíjense, primer flip-flop, primer pulso de reloj, ¿sí? Que yo tengo, empezó con 1. Empieza con 1, llega a la primera transición, si yo tengo un 1, se va a 0. Siguiente transición, si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Siguiente transición,
Si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Siguiente transición. Si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Siguiente transición. Si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Siguiente transición. Si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Siguiente transición. Si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Siguiente transición. Si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Siguiente transición. Si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Y esta sería Q. ¿Qué veo yo aquí? Q para esta sería mi salida. Para el siguiente flip-flop voy a utilizar Q negada. Y entonces la salida de aquí la voy a conectar a la entrada de mi flip-flop número 2. ¿Sí? Si yo tenía aquí un 1 en Q, Q negada va a ser un 0. ¿Sí? Y entonces esta transición, este pulso, es el que va a ir conectado a mi flip-flop número 2. De tal forma que con esta transición va a trabajar mi flip-flop número 2. Si yo tengo aquí un 1, cuando tenga esta transición es cuando se va a activar. Entonces, si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Si yo tengo un 1, se va a ir a 0. Y si yo tengo un 0, se va a ir a 1. Lo mismo, la salida de Q y Q negada, si yo tengo aquí un 1, este va a ser un 0. Y la salida de Q negada es la que voy a conectar a mi siguiente flip-flop 3. Quiere decir que el flip-flop 3 va a responder a la salida de Q negada, que sería este. Y se respondería a la transición negativa del pulso de reloj. Si yo tengo aquí un 1, cuando pase la transición se va a ir a 0. Siguiente, cuando pase la siguiente transición se va a ir a 1. Y esta sería la salida que voy a tener. Pero las salidas que yo tengo aquí son de Q y de Q. Este es el bit menos significativo, de tal forma que yo tengo aquí un 1, un 1, un 1. Yo tengo un 0, un 1, un 1, un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 1, un 1, un 0, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 0, un 0 y un 0. Ya llegó de 1, 1, 1 a 0, 0, 0. Y después otra vez se resetea. Dudas. ¿No hay dudas? No, profesor. Correcto. Bien. Bueno, aquí ya lo vamos a dejar aquí. Hasta aquí vamos a llevar. La práctica que viene, ¿sí? Vamos a utilizar ya un contador. Les voy a mandar yo ya la práctica. El contador que vamos a utilizar o que van a comprar va a ser el 74192. Es este. Es un contador
reversible